Saludos místicos viajeros, bienvenidos a un viaje a través del espejo de nuestra percepción cotidiana. En este episodio de Asombrosos Misterios vamos a explorar el poder de la oración y el rezo, cómo se manifiestan en esta realidad y nos ayudan a trascender los límites de lo físico para sumergirnos en el dominio de lo espiritual. Yo soy el Arlequín Mágico y esto es Hecaterium, donde revelamos los secretos ocultos de la realidad. La oración y el rezo es una de las bases fundamentales del esoterismo, una práctica que nos invita a profundizar en nuestro ser y conectarnos con lo divino. Es a través de esta poderosa herramienta que podemos fortalecer nuestra capacidad de conectarnos con el mundo espiritual, dándonos un sentido de pertenencia y permitiéndonos experimentar una profunda conexión con algo más grande que nosotros mismos. Imagina por un momento la oración y el rezo como un hilo que une el plano terrenal con el plano espiritual. Es a través de este hilo que podemos crear una línea directa de conexión con el espíritu, la deidad o la fuerza espiritual con la que deseamos establecer un vínculo profundo y significativo. Es en este espacio sagrado de la oración que encontramos la posibilidad de entablar una comunicación auténtica y sincera. La oración y el rezo, además, crea un vínculo fuerte que permite el flujo de energía y la comunicación entre nuestro ser y el plano espiritual. A través de esta práctica milenaria, presente en todas las tradiciones y religiones alrededor del mundo, encontramos un medio para nutrir nuestro espíritu y separarnos temporalmente del plano material para sumergirnos en la comunión con lo divino. Es importante destacar que la oración y el rezo nos brindan la oportunidad de acceder a energías de alta elevación espiritual, lo que equilibra las posibles influencias negativas que puedan rodearnos. Actúan como un escudo protector que nos permite experimentar un estado de armonía y paz interior. Sin embargo, para que la oración y el rezo sean efectivos, es necesario ejercitarlos con una devoción, una clara intención y una voluntad firme de crear una conexión profunda con la fuerza espiritual con la cual deseamos establecer el vínculo. En otras palabras, nuestras palabras deben estar cargadas de fe y sinceridad, transmitiendo un deseo genuino de experimentar la presencia y la guía divina. La repetición y la constancia son claves para fortalecer esta conexión, ya que nos permiten entrar en un estado de resonancia con el plano espiritual. A través de la repetición de nuestras oraciones y rezos, establecemos una vibración energética que nos sintoniza con la esencia misma de lo sagrado. Sin embargo, para poder obtener los verdaderos frutos que la oración y el rezo nos pueden ofrecer, es importante seguir la oración y el rezo con la meditación. La combinación poderosa de la oración o rezo y la meditación nos ofrece un camino profundo y transformador hacia una conciencia espiritual elevada. A través de la práctica devota de ambas disciplinas, podemos abrirnos a una conexión más íntima con lo divino y experimentar una expansión de nuestra percepción espiritual. La combinación de la oración o rezo y la meditación nos brinda un equilibrio perfecto entre la expresión y la escucha. A través de la oración y el rezo establecemos el vínculo y a través de la meditación nos abrimos a recibir las respuestas, las revelaciones y la guía divina que necesitamos en nuestro camino espiritual. Cuando seguimos este camino de oración o rezo y meditación, de manera consciente, cultivamos un mayor grado de conciencia espiritual. Nos volvemos más sensibles a las señales, sincronicidades, más conscientes de nuestro propósito y más conectados con la fuerza espiritual que nos sostiene. En conclusión, la oración y el rezo son una práctica cautivadora y devocional que nos invita a experimentar una profunda conexión con lo divino. Nos nutre y nos fortalece a nivel espiritual, creando un vínculo poderoso que nos permite acceder a energías de alta elevación espiritual y equilibrar las influencias negativas. Para que la oración o el rezo sean efectivos, debemos recitarlos con devoción, intención y constancia, permitiendo que nuestras palabras se conviertan en una puerta hacia lo sagrado. Así que permítete explorar la magia de la oración y el rezo y déjate guiar por su sabiduría ancestral.
Si deseas seguir conociendo los secretos ocultos de la realidad, no se les olvide suscribirse. Pero cuidado, ciertas puertas es mejor que permanezcan cerradas, ya que una vez se abren, nunca se pueden cerrar.